En general, claro que tengo matemática aplicada, pero en general la matemática se ocupa de problemas que no forzosamente. Si yo me ocupo de los problemas de los números primos, un problema que es una masturbación, si vos querés, ¿no? Si tienen solución, son finitos, infinitos. Pero ¿qué pasa? Hoy la generación de números primos es la clave de la codificación más segura en Internet. Todas las bases de codificación son números primos de millones de dígitos por ahí. Pero ese número primo, que no puede ser generado, hasta algún cierto momento se pueden generar, pero no está demostrado que esa función z, o creo que se me ocurre ahora el nombre en portugués, no sé, pero la letra griega es otra. Va generando números primos, pero no sabe si genera siempre números primos. Son las soluciones de una ecuación que se corresponden con números primos, un espacio cualquiera de Riemann. Ahí no había ningún pensamiento aplicado, era resolver un problema matemático de si esa es una solución o no. Pero ella produce cosas que son aplicables en un nivel de complejidad y abstracción muy grande, pero que se refleja en lo cotidiano, que tengo que... Si vos ves hoy te mandan cualquier código, un código son 20, 30, 40 dígitos o letras y dígitos y letras, que el principio, la base está en esa generación de números primos. Por lo menos de algunas bases de esas de codificación. Fito, con respecto nosotros a tu vinculación con el Lasarte, el CES, ¿qué nos podés ampliar con respecto a lo que nosotros sabemos? ¿Cómo se inició esa relación? Es otra cosa. Mi relación con el CES se inicia, no voy a precisar el año que no voy a conseguir, primero al conocimiento de las publicaciones del CES. Yo ya en la época estaba en Río, pero tenía algún conocimiento de las publicaciones, y sobre todo en conversaciones tanto con Mario Hamilton, cuanto hace eventuales contactos con Mario Testa cuando pasaba por ahí. Pero se organiza, digamos, esto toma cuerpo cuando soy convidado a participar con Mario en el curso de planificación, que debe ser el 84, creo que fue el primero, ¿no? Que vine aquí, quedé creo 2 semanas, alguna cosa por el estilo, y ahí profundicé tanto mi conocimiento con Carlos, cuanto con muchos de ustedes. Es que me acuerdo que fueron, si no fue ese año, el año siguiente, la formación de los 2 equipos que hiciste referencia, de planificación y de epidemia, ¿no? Que planificación que tenía Rosano Noco, Ernesto, Rossi, que comenzamos ahí a pensar e interactuar, y ahí creo que comencé a venir prácticamente todos los años o más de una vez por año. Y bueno, para mí lo más rico de esa vez fue la relación con Carlos, que era un delirante como yo, donde surgieron muchas ideas, y otra parte muy importante para mí fue el contacto con la propia Secretaría de Salud. No fue inmediato, fue a partir de Wiener, ¿no? Que ahí no sé precisar el año, que comencé a participar tanto en la discusión de la administración de hospitales, cuando posteriormente en la implantación del sistema de costos, que ahí viene mucho más frecuentemente aquí, que se consiguió implantar, operar, etcétera, que creo, bueno, no sé dónde está hoy, pero que fue un paso muy importante, inclusive en la discusión de la administración de los hospitales, del entendimiento de cómo eran las funciones de producción, etcétera, etcétera. Y después las relaciones fueron los lazos de amistad, de conocimiento, se fueron creando con toda esa multitud de personas, amigos, discípulos que pasaron por el Lasarte en distintas formas, ¿no?
por el Lasarte, antes del Lasarte, durante, en paralelo al Lasarte, que yo no consigo distinguir, yo distingo gente, instituciones no consigo mucho, pero que para mí básicamente eso es el Lasarte. Yo te digo que para mí, vos dijiste hoy de institucionalizar, y Mario dijo que había que institucionalizar. Yo creo que el Lasarte es un movimiento. Es un movimiento que sí que es gente que está motivada por ideas, por sentimientos, y que puede tener una institucionalización, pero es más que esa institucionalización. No sé si me hago entender, pero no se agota en las paredes del Lasarte. Es muy rico lo que está diciendo y es una interesante perspectiva que por ahí a nosotros se nos presenta, pero se nos presenta como una cosa más lírica y más épica. Y entonces la guardamos por vergüenza propia, no nos embarcamos tanto en esta idea, pero a veces reflexionamos en ese sentido, ¿no? en el sentido que vos le estás dando, como que Lasarte generó un movimiento al mismo tiempo que lo era. Y los movimientos generan movimientos, y yo diría, por ejemplo, el Lasarte es más grande que el propio Lasarte. Y el Lasarte constituye no solo por el Lasarte institución, insisto, inclusive por las disidencias del Lasarte, por los que salieron del Lasarte y están desparramados por esta Argentina y quizás fuera de la Argentina. Pero hay un cuño, una matriz que tú distingue, que es lasartiana. La reconozcas o no. Por eso el movimiento se supera. Si es un movimiento potente, vigoroso, no lo puedo restringir a lo que controlo. ¿No? Que eso sería la institucionalización, yo lo enmarco, lo formalizo. Este tiene el diploma, este es lasartiano, este no tiene, este no es lasartiano, ¿no? Le doy una permanencia escritural. Pero hay más que eso. La gente que pasó en esas reuniones multitudinarias que se hicieron, que pasó y salió, porque después no se consiguió institucionalizar un curso o los procedimientos prácticos para incorporarle, demás, pero que se continúa de algún modo conectada, que se vuelve. Eso es Lasarte. Y a propósito de esto que usted va planteando, este carácter de movimiento, ¿cómo se sistematiza luego para cuestiones que son más formales, como la planificación? Los movimientos no se sistematizan. Mi idea no es ni verdad ni mentira, lo que yo pienso. Yo no quiero sistematizar el movimiento en la planificación. La planificación es otra cosa. La planificación es un conjunto muy amplio que va desde las denominadas teorías sobre la planificación a innumerables instrumentos que fueron generados a lo largo del tiempo y se continúan generando para operar justamente esto, es decir, cómo voy poniendo en práctica intenciones y demás. Este movimiento no lo puedo limitar, por eso me niego a definir un campo de la planificación mucho más allá de decir, bueno, es alguna previsión de cosas que me gustaría que se realizasen, no en el presente, sino en un espacio de tiempo que se alonga hacia el futuro. Y la planificación me interesa como llegada, al contrario de Mario Testa, y no como partida. Porque si yo planifico de partida, yo estoy cometiendo el mismo error que cometimos históricamente, los que pensamos que el comunismo, el socialismo de su momento podía hacer que la humanidad fuera diferente. Nosotros queríamos hombres iguales. Ese fue un error total. Todo lo que pensamos y hacíamos para que todo el mundo fuera igual. Yo digo que nuestro desafío, y de ahí la idea de complejidad ser súper atrayente, es que nosotros tenemos que movernos en la diversidad. Un movimiento tiene que intentar dar dirección a esa diversidad de intenciones, sensaciones, quereres y deseos, ¿no? Pero tiene que tomar de ese mismo caldo
lo que va a alimentarla. Yo no puedo venir con una matriz de fuera, decir, el mundo tiene que ser así, ¡plum! Porque el mundo no me acepta. No importa que yo quiera decir, voy a planificar hoy una planificación socialista. No, porque este mundo es capitalista. Y no basta todo lo que yo verbalice. Este mundo es capitalista. Que yo lo acepte o no es otra cuestión. Pero tengo que discutirlo en estos términos, no en su negación absoluta, porque es una realidad. Siendo esta la realidad, ¿cómo la voy transformando para que esto sea un mundo más igual, equitativo, justo, etcétera, etcétera? Entonces, la planificación, en la medida que me permite pensar en futuro y me coloca los problemas de ese futuro deseado en el hoy, lo que yo decía, es decir, hoy la planificación casi ni piensa demografía, ¿es cierto? Pero yo tengo que pensar, el mundo que voy a vivir de aquí, yo no lo voy a vivir, ¿no? Que ustedes van a vivir de aquí a 20 años, es otro mundo demográfico. Y yo tengo que pensar en eso, ¿qué voy a generar para ese mundo? Porque lo que estoy haciendo hoy va a tener impacto aquí a 20 años, estoy formando gente que hoy tiene, que los que entran en la escuela, los que entran en medicina, de aquí 20 años son los tipos que están al frente. Y los estoy formando mirando para atrás. Si uno piensa, los grandes líderes son viejos formados en la vieja escuela, son viejos porque fueron y piensan el mundo distinto. Muy pocas de esas personas están comprometidas en pensando un mundo diferente, un mundo de mañana, sin estar atados por ese pasado. Decía alguna canción, del pasado todo arrasemos. Yo no digo que arrasemos todo. Tomemos de ese pasado la experiencia, pero no lo continuemos. Y no tengamos, digamos, procesando el cambio, los tipos que estoy sacando de la huerta del pasado. Usted marcaba también otra cuestión. Si parás de llamarme de usted, yo te trato con más respeto. Bueno. Fito, hacía referencia también a otra dimensión, que era el desarrollo tecnológico. Eso también a todo aquel que lo ha pensado se le escapó a su imaginación todo lo que ocurrió, ¿no? Porque el desarrollo tecnológico hay dos cosas. Una es la permanente mejoría de la tecnología. Es decir, que una tecnología va mejorando, incrementalmente, el paso de un celular al computador celular que tengo hoy, ¿cierto? Que cada vez más ese teléfono tiene funciones de computador, que cuando yo comencé en computación, la super máquina de la época no hacía las cuentitas que hace hoy una calculadora de mano. Ya no te digo lo que hace una máquina. Digo, avanzar en qué puede ser las fronteras tecnológicas o cuál es la dirección que toma la tecnología es un paso arriesgado que hay que dar. Pero implica que haya gente pensando en eso, no hay nadie. Es decir, cada uno piensa en su fragmento, su pedacito, pero no piensa cómo se articula e interfiere con los otros. Entonces, cuando yo hago una revolución de la comunicación con todos esos artefactos que permiten lo que llaman la sociedad de la media, de las redes sociales y demás, ¿no? Por encima de lo que esté pensando Castelo, publiquen otros pensadores de ese mecanismo, me cambió el mundo del presente. Hoy tengo un presente virtual. Hoy tengo información instantánea. No tengo información. Tengo datos instantáneos. O sea, si en este momento le están pegando una paliza a un tipo a 50.000 kilómetros, yo lo recibo aquí, en mi mano instantáneamente. Ahora, ¿eso en qué impacta lo que yo hago? Es decir, la abundancia de esa información me impide pensar el mundo. Hoy estamos más solicitados por saber qué pasa que por conocer qué pasa. Entonces estamos siendo alienados. Yo paso a vivir un mundo virtual que sigue otras reglas
y que tiene otros dueños. La Internet, por un lado, es un instrumento de liberación, pero otro es un elemento de control. Es decir, cada vez más la Internet se le imponen límites y restricciones. No va a tener una censura total, como no tiene nada, una censura total. Siempre algo se escapa. Pero para la gran mayoría eso está cuadrado. Te quiero decir, para la gran mayoría eso sí que una retícula que limita sus posibilidades de ver. Digo yo, va. Y otro aspecto era la cuestión de pensar el perfil profesional, lo que habíamos hablado previo a la grabación. ¿Cómo se piensa eso a futuro? Digo, primero, ¿cómo se piensa presente? Yo siempre cuestioné la no discusión del médico como profesional. Nosotros tenemos una imagen de médico que viene de la formación europea, después se le habrá algunos condimentos americanos, qué sé yo. Pero nosotros no pensamos un médico latinoamericano. Y a mí se me ocurre que el médico latinoamericano es distinto del médico de Dinamarca. Tiene que conocer otras cosas. El médico de Dinamarca no me precisa saber de la leishmaniosis y cómo se transmite, ni de la ideatidosis, porque en la vida va a haber eso. Pero esos tipos de enfermedades están asociadas a problemas sociales que son propios de aquí, a la pobreza, a la suciedad, a la contaminación de las, ¿cómo se llaman?, de las fuentes, de las nacientes, etcétera, etcétera. Y eso es una formación distinta. No me basta que el tipo esté en un super hospital a imagen y semejanza del mejor hospital del mundo, porque eso no le permite conocer lo que está allá afuera. Yo me acuerdo cuando estaba en el hospital de la Universidad Estadual de Río. La mayoría de la clientela venía de las comunidades, de las favelas. Entonces me acuerdo, porque yo estaba presente, en una aula práctica, digamos así, está el docente, una alumna está entrevistando a una señora, ¿no?, obesa. Ahí el tipo le dice, bueno, lo que pasa es que usted tiene que hacer ejercicio. No, usted tiene que hacer caminar, no sé qué. Ahí el docente le dice, no, espera, usted le preguntó dónde vive la mujer. No, ¿qué tiene que ver eso con hacer ejercicio? Entonces vamos a preguntar. La mujer vivía en la favela y subía y bajaba 5 veces por día más de 200 escalones. ¿Qué ejercicio? Era obeso por alguna otra condición, pero no por no hacer ejercicio. Pero esto implica que se piense el mundo real, no que se den recetas de libro. Obesidad, ejercicio, restricción alimenticia, etc. Pero en el mundo de esa mujer existe eso. ¿O fue producido por eso? Muchas mujeres son así porque están comiendo lo que pueden y lo que pueden no pueden. Con respecto... No sé, perdón, no sé si te respondí, pero creo lo primero es cuestionar esta formación. Y después preguntarse, yo no tengo que formar gente acabada. Yo tengo que formar gente que aprenda a aprender. Porque el profesional es un tipo que tiene que estar en aprendizaje permanente. Si alguien sale con el diploma y piensa que acabó, no. Porque este mundo cambió. Lo que vio Taboada cuando hacía medicina no tiene nada que ver con la medicina de hoy, supongo. Puede tener que ver en los conceptos básicos, pero instrumental, tecnología, exámenes, recursos, no tiene nada que ver. Así es. Con respecto a la noción de intersectorialidad y su relación con la complejidad, ¿ha representado un cambio y o evolución en tu pensamiento, en la adhesión a estas perspectivas? Yo no sé apreciarlo, digo que yo espero en cuanto viva seguir incorporando cosas y reprocesando. La inflexión más importante de la
complejidad, pero ahí tenemos que precisar de qué complejidad estamos hablando. Tenemos la complejidad, digamos, de la línea de Morán, que es un tipo de reflexión sobre la complejidad del mundo, de la moral, etcétera, etcétera. Y tenemos la complejidad de los tipos que trabajan en la física, en la biología, que es otra noción de complejidad, ¿no? Que se transmite al mundo en lo concreto y permite entender y explicar fenómenos que de otra manera no son explicables. Cuando Rita habla de la incorporación de la complejidad en la epidemiología, básicamente en la línea de reflexión de Naumar, ella está hablando de esta parte aplicada, ¿no? Y creo que esa incorporación es una incorporación más formal en lo que se refiere a modos de abordar la complejidad por el medio de ecuaciones diferenciales o cosas que le parezca, y menos en profundidad sobre lo que significa la complejidad en el ámbito de salud o en el caso más restricto de la epidemiología. Pero yo no puedo hablar de complejidad en epidemiología, tengo que hablar de complejidad en algún fenómeno particular, de algún proceso particular. Si ese es complejo o es apenas complicado, ¿no? En algún momento Mario Testa dice que complejo es cuando existe un grande número de variables que se interrelacionan de modo que yo no conozco. Ahora yo puedo conocer, más conociendo inclusive yo no puedo predecir, porque tiene unos componentes aleatorios que hoy forman parte del mundo de la física, ¿cierto? A partir de Einstein y antes que Einstein, los que van incorporando el pensamiento probabilístico, la mecánica cuántica, y yo tengo probabilidades en el mundo que me rodea, tengo principios de incertidumbre. Entonces, ¿cómo voy a querer certidumbre en un mundo que es mucho más impreciso que el mundo de la física? ¿No? Y nosotros queremos poder decir, mira, es así, si yo hago así, el resultado es así. No, yo hago así porque pienso que el resultado va a ser así. Más pienso que el resultado va a ser así si las condiciones de ese momento son tales. Por eso tengo que especificar el escenario futuro. Porque si ese escenario no se da, lo que yo estoy diciendo es pavada. ¿No es cierto? Yo tengo que ir previendo, por eso la planificación es mucho más dinámica, tiene que ser, debería ser, que eso de escupir metas, objetivos y decir hay que hacer tanto, tanto, tanto y tanto. Y esto es trabajo de contador, pero no es de planificador. Es una digresión de lo que teníamos planeado, pero a ver si a lo mejor la pregunta no es muy sustancial. ¿Cómo alguien que tiene esa mirada se vincula con actores decisionales de un Estado que a lo mejor quiere certeza y quiere resultados? ¿Me explico? Es decir, usted tiene bien claro que la planificación tiene esta cuestión. Ahora, ¿la lógica del Estado acepta eso? No. Pero este es un problema del Estado, no es mi problema. El asunto que es un combate permanente. Que hay gente que está dispuesta y gente que no está dispuesta. ¿No? Yo no califico a unos ni a otros. Digo, pero la disconformidad no puede aceptar al acomodarse. Para mí un dato de realidad que es terrible es que cada vez más los que piensan distinto se encuadran en un Estado que no piensa distinto. Me explico. ¿O no? Si el PT gana el poder en Brasil, el pensamiento que está por eso de todos los que lo apoyamos es que ahora las cosas cambian, ¿cierto? Por eso lo votamos, que sea diferente. Pero una vez que el PT entra en el poder, está condicionado a realizar cierto tipo de cosas que no son muy diferentes de las que venían de antes. Pero ¿qué pasa? Los que entraron buscando el cambio, como ahora son PT y están en el poder, no buscan el cambio. Buscan la implementación de ese poder. Entonces no quieren más cambio. Digo PT, no sé si te digo así para intentar decir. ¿Qué es lo que pasó con Mitterrand en Francia? Entra Mitterrand al gobierno francés y se acaban los movimientos sindicales.
porque alcanzaron el poder, entonces no preciso más sindicatos, si ya estoy en el poder. Y me quedan fantoches, hasta hoy. Entonces digo, el Estado no va a aceptar, independientemente de quién entre y de lo que quiera hacer, el Estado como institución es mucho más fuerte. Y el Estado se perpetúa. Digo yo, no entiendo nada, eso que digan los sociólogos, ¿no? Como venías diciendo, hay muchos datos. Y algunos datos organizan algún tipo de información. Y alguna de esa información se organiza en un conocimiento nuevo o en un proceso investigativo que da cuenta de un conocimiento nuevo. ¿Qué se investiga hoy? ¿Y cuál sería esa jerarquización de la investigación como conocimiento del mundo? Es una pregunta muy grande. ¿La investigación dónde? ¿En qué campo? Voy a referir en general a la investigación, digamos, dentro del ámbito de salud pública. A mí me parece que hay muy poca investigación relevante. En gran parte porque hay algunas marcas potentes. La epidemiología, Rita ya dijo, básicamente por más que haya algunas distinciones latinoamericanas, básicamente brasileras, se ocupa de pensar la enfermedad. Y se reproduce eso porque como cada vez más importa lo que publicás y dónde publicás, si no publico en inglés estoy frito. Y las revistas inglesas no tienen interés en la dinámica social que provoca tal cosa. Si es eso, es alguna revista marginal que no tiene ningún peso, no me agrega puntos. Entonces, eso va para ahí. Las ciencias sociales no sé lo que investigan, si es que investigan. Reproducen discursos más o menos políticos, que tienen el pecado de establecer en sus, digamos, hipótesis las premisas que van a determinar lo que van a encontrar. Entonces, para mí, en general, las ciencias sociales en salud tienen en la formulación del problema la solución, no, ¿cómo se llama? El resultado que se va a obtener. La planificación no existe. Pueden escribir lo que quieran, pero la planificación no existe. No tenemos planificadores. Y un planificador teórico lo mismo que un cirujano teórico. Y no aconsejo a nadie que se opere con un cirujano teórico. ¿Está cierto? Si un planificador tiene que planificar. Si no planifica, no es un planificador. Como un cirujano. Un cirujano que no opera no es un cirujano. Puede ser cualquier cosa, pero un cirujano no es. Entonces, se reproducen aplicaciones de cosas que hicieron en otros lados y se les llama de planificación. En algún momento en Brasil, no sé cómo está ahora, hubo todo el movimiento de la Demarche Strategy, fuertemente asentado en la Escuela de Salud Pública con Javier. ¿Y qué acontece? La Demarche Strategy es la traducción del libro de Porter sobre competición de las naciones al ámbito hospitalario. Entonces tengo la competición entre hospitales y lo que se me da son recetas para competir y crear mi nicho de desarrollo. Eso no tiene, para mí, para lo que quiero, eso no tiene menor interés. Yo quiero saber otras cosas. Yo quiero saber de qué enferma la población, por qué enferma la población, cómo puedo contribuir, pero desde el punto de vista de salud, pero no desde el punto de vista de servicios de atención. La población no enferma porque no hay hospitales y porque no hay camas. Eso agrava, pero la población se enferma por las condiciones en que está viviendo, porque está sometida a condiciones de reproducción de vida espantosa. Si no es de miseria, es de estrés urbano. Las ciudades son terribles hoy en día. ¿Qué ciudades habitables tenemos? De las grandes, de las medias. ¿Y cuánto estamos perdiendo de eso? Hoy vivimos en las grandes ciudades en edificios donde nadie conocía a nadie.
y salgo a la calle y no conozco a nadie. Me conoce por ahí el tipo que me vende los cigarrillos, el que me vende el pan y que intercambio 3 palabras. Y después tengo una red social que no tiene nada que ver con el lugar que vivo. Puede ser que en Rosario el ámbito sea más pequeño y esos temas atenuados, pero en la medida que crece se provoca esa dispersión. ¿Qué familia tengo? Familias que tengo, la mía, por ejemplo, tengo una parte en Holanda, otra en Brasilia, otra en Buenos Aires. Esta es una familia totalmente dispersa. Si agrego el segundo grado, entonces ya ocupo medio mundo. O sea, tengo una familia que no es mi familia. Que es mi familia en un sentido tradicional, así, de afecto, qué sé yo. Pero no tengo la convivencia, no tengo un grupo primario de referencia. Tengo que construir, y cada vez más la gente tiene que construir estos grupos. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, cómo es, pero eso se ve. Yo, con la gente que hablo, los hijos están por cualquier lado. Y los amigos se van dispersando. Y esto me tira un núcleo fundamental. No que yo crea que la familia es un núcleo fundamental, pero los núcleos fundamentales de referencia se van debilitando y se sustituyen por las redes sociales.